Buenos días, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar de nuevo con ustedes en esta hermosa mañana. Es una bendición para mí encontrarnos aquí todos los días. Hoy quiero recordarles que este es el día que el Señor te sorprenderá con sus bendiciones. Dios es más generoso de lo que puedes pensar. Él siempre te dará más bendiciones de la que te puedas imaginar. Y yo quiero decirles en esta preciosa mañana que el cielo está lleno de bendiciones que Dios desea darnos a todos. Salmos 145:16 lo dice de esta manera: abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo digo de nuevo, Salmos 145:16 lo dice de esta manera: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Soy Rebeca Chan, bienvenidos al programa Este es el Día. Estamos transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde estamos abordando temas que mediante un impacto positivo están ayudando a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, este es el día de asesoría legal, un día para mí, para todos ustedes, lo creo firmemente, un día muy importante, porque ¿cuántos de nosotros estamos enfrentando problemas legales y no sabemos cómo resolverlos? Y uno de estos casos es el día de hoy, que vamos a estar hablando de un tema que todos ya estamos atravesando y que por ignorancia y porque desconocemos las leyes, no sabemos cómo resolver o cómo actuar ante tal, para mí, injusticia. Por eso hoy yo vengo de nuevo con el licenciado Gabriel Ramos Velázquez y su hija Fernanda Ramos. Ellos van a estar hablando hoy de redes sociales, riesgos y consecuencias. Abogado, buenos días. Fer, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Rebeca, muy buenos días a todo el auditorio, esperando como siempre que sea de mucha utilidad el tema de hoy a tratar. Muy buenos días a todos, igual muy contenta de estar aquí este día. Y hoy yo le hablaba, abogado, que hoy me gustaría que entremos con el título, ya lo dijimos, redes sociales, riesgos y consecuencia. Pero el abogado nos va a hablar un poquito qué es riesgo y consecuencia en redes sociales. Sí, Rebeca, mira, pues, todos sabemos que ya las redes sociales son una realidad y que son utilizadas por la mayor parte de nosotros, Rebeca, pero aunque tiene un enfoque que puede ser útil para nuestra sociedad, también tiene un enfoque muy negativo. Tiene riesgos el que nosotros estemos aportando todos nuestros datos a esas redes sociales, el que nosotros estemos proporcionando esos datos personales, Rebeca. Tenemos una personalidad digital, tenemos ahorita pues ya podemos hablar de eso, de que hay un sinnúmero de cuestiones que componen los datos personales y que están sujetos a protección desde la Constitución, Rebeca. Los datos personales, si nos puedes decir, Fer. Sí, datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y también tenemos la definición de datos personales sensibles en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y nos lo define como aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. ¿Por qué es tan importante entender el tema de datos personales? Porque hay una autonomía, debe de haber una autonomía, una autodeterminación de nuestros datos personales en función a nuestro derecho a tener una vida privada, Rebeca. ¿Cuál es ese derecho que tenemos a tener una vida privada y a autodeterminarnos sobre esos datos? Es determinar qué quiero que sepan de mí y qué no quiero que sepan de mí. Y cuando se trata de datos sensibles, todavía mucho más, porque tienen que ver con nuestra dignidad, con nuestro honor,
Dentro de los derechos fundamentales, en cuanto a datos personales y derecho a lo privado, Rebeca, se encuentran otros derechos, como el derecho a la intimidad, que es un derecho que tú, de las cosas más íntimas que tú tienes, solo puedes publicar en relación a, por ejemplo, a tu ideología política, en tu ideología religiosa, a tu forma de pensar y cosas más íntimas, solo puedes publicar lo que tú quieras. Y lo que no, pues obviamente no. Derecho a la imagen, nadie puede disponer, Rebeca, de tu imagen o de nuestra imagen sin nuestro consentimiento. Nadie puede estarnos tomando fotografías ni filmándonos porque está violentando este derecho a lo privado. Inviolabilidad de las comunicaciones es parte de ese derecho de lo privado. El derecho a no ser molestado en nuestra vida privada y familiar, Rebeca. El derecho a una vida privada y familiar. Son dos derechos ahí que parecen iguales, pero no son. A tener una vida privada familiar y a no ser molestado en esa vida privada y familiar. Y un derecho que también tenemos todos, el derecho a la información. ¿Por qué es importante sentar estas bases, Rebeca? Porque el artículo 16 constitucional, el artículo 6, constitucional, nos habla de diversos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Libertad de expresión, Rebeca, libertad a poder manifestar mis ideas, pero también dentro de ese, entre otra vertiente de la libertad de expresión está el derecho a la información. El derecho a la información está muy salvaguardado, o sea, porque tiene una vertiente social que la sociedad tiene que estar muy informada de todo lo que está aconteciendo y le dan un poquito más de valor a esa libertad de expresión que muchas veces a la libertad de la vida privada. Por eso tenemos que tener cuidado. Y ahorita vamos a ir a tu pregunta. ¿Qué contempla el artículo 6 de la Constitución? Libertad de expresión, que es derecho a la información, derecho a informar, Rebeca. Los medios de comunicación pueden informar y tienen todo derecho. La sociedad tiene derecho a estar informado. El ciudadano tiene derecho a réplica, Rebeca, y hay un reglamento que regula este artículo 6 constitucional, que regula con claridad el derecho a réplica. Si alguien habla de ti, si alguien te publica tu imagen, si alguien está en un medio de comunicación emitiendo un juicio contra una determinada persona, tiene derecho a réplica. El derecho a la vida privada está también en ese artículo 6 y obviamente la protección de datos personales. Me gustaría comentar eso. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque, número 1, la moral. O sea, tú puedes decir lo que quieras, puedes publicar lo que quieras siempre y cuando no afectes a terceros. ¿En qué? En la moral, en su vida privada o los derechos de esos terceros. ¿Provoques algún delito o perturbes el orden público? El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos en la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Ahora bien, entonces decimos, puedes tener libertad de expresión siempre y cuando no ataques la moral, siempre y cuando no ataques la vida privada o los derechos de terceros. Cuando se atacan estos derechos, entonces está totalmente coartada esa libertad de expresión. ¿Qué son los riesgos y las consecuencias de las redes sociales? Que es lo que mencionábamos. Ahora sí, sentando estas bases de estos derechos, tenemos que entender que una publicación en red social puede dar origen a un delito, Rebeca, y este delito es simplemente una infracción a una ley penal. A veces no nos damos cuenta que nosotros en la actualidad estamos utilizando las redes sociales para mil situaciones, Rebeca, como cuál. Lo planteábamos ahorita antes de entrar al programa, por ejemplo, los temas de cobranzas. Las consecuencias de publicar, por ejemplo, a través del Facebook, a través del Instagram, estar realizando cuestiones de cobranza, estar exhibiendo fotografías, este es un deudor, este es un tramposo, paga espectaculares a veces, Rebeca, en la vía pública. Eso da lugar a un delito que se llama difamación. Y eso está contemplado en el artículo 295 del Código Penal, Rebeca, de nuestro estado de Yucatán. Y dice, la difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral. Esto es muy importante, auditorio y Rebeca, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra o afecte su reputación. Este es un delito que está salvaguardando, bien jurídico tutelado es el honor, Rebeca. Y dice la gente, sí lo publico porque me debe en realidad. Le digo, sí te debe, pero el delito de difamación dice
que tú publiques algo dolosamente con el fin de dañar, con el fin de provocar ese pago, para causarle una deshonra o afectar su reputación de un hecho cierto o falso. Y muchas veces más allá, como comentábamos, pueden inventar otros hechos en la misma red social, en la misma publicación que no son, para forzar un pago, por ejemplo, Rebeca. Y ahí ya estaría mucho más grave porque podríamos estar cayendo en el delito de extorsión, Rebeca. Bueno, otra cosa que ahí se está dando es para dañar a una persona, molestar, ya sea un amigo, noviazgo, qué sé yo, exhibir conversaciones de WhatsApp, conversaciones privadas, cosas que yo te dije, cosas que yo te hablé en un momento y luego se exhiben en una red social, se exhiben, eso está castigado. Y abogado, y si está castigado, ¿por qué la gente, por qué se está dando mal uso de eso? ¿Por qué se está abusando? Yo le decía antes de entrar al aire que en mi pueblo, en mi ciudad, hay una página que dice que todo Zapata, porque mi pueblo se llama Emiliano Zapata, que todo Zapata se entere. Pues ¿sabe para qué están usando las personas esta página? Es para agarrar y hacen un texto grande de la persona que quieren hablar mal. Si se quieren vengar de mí, de lo que sea, usan la foto de esa persona, la suben a que todo Zapata se entere y pueden hablar cosas que no son verdad, pueden difamar y decir cosas que no son reales, etiquetan a un mundo y en realidad quiero decirle, todo Zapata se entera, porque si yo sigo esa cuenta aquí en Mérida, donde yo vivo, a mí me llega toda esa basura, abogado, y de repente vemos familias que se han dañado, cosas horribles en ese, y digo, ¿y por qué nadie hace nada o nadie usa un medio para informar y decir a esa página, oye, estás cometiendo un delito porque tú estás prestando ese medio, ese que todo Zapata se entere para hacer este tipo de, pues de delito, si es que fuera un delito esto? Sí, Rebeca, es sumamente importante esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué siguen habiendo este tipo de ultrajes? Por el desconocimiento, Rebeca. Desconocimiento es, yo le pondría como el número uno, como el efecto número uno del por qué no se sancionan este tipo de actividades. Hay leyes, Rebeca, que protegen nuestros datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado. Esto está a nivel nacional, pero también en el Estado de Yucatán. Y hay una Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que esto es federal. Ahora bien, hay institutos. El INAIP es un instituto, si nos podrías decir, ahí está, mira. Sí, es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto es en Yucatán, está este instituto contra las violaciones a la protección de nuestros datos personales, Rebeca. Podemos ir ahí, acudir cuando las violaciones lo hagan autoridades del Estado, ya sea ayuntamiento, poder legislativo, poder ejecutivo, y el nacional está este instituto para cuestiones de violación de datos personales en posesión de particulares, como en el caso que nos estás diciendo. Nosotros podemos ir a la página del INAI y presentar nuestra queja, nuestra denuncia por vía internet, Rebeca. Ponemos nuestros datos, nuestro domicilio, podemos poner el dato de la persona que está violentando nuestros datos, está violentando la protección de nuestros datos personales, y ellos procederán. Independientemente de eso, Rebeca, que es importante que el auditorio sepa, hay institutos que se dedican a proteger nuestros derechos personales, nuestros datos personales, y también para nosotros poder acceder a toda la información de gobierno del Estado. Ahora bien, esto es en materia administrativa, pero materia civil también se puede a través de la reclamación de daños y perjuicios. Y en materia penal, Rebeca, ya surgió a raíz de todo lo que me estás comentando, de un delito que se llama violación a la intimidad sexual, derivado de la denominada también Ley Olimpia, Rebeca. Y comete el delito de violación a la intimidad sexual. Este es un delito federal, o sea que sería competencia de la Fiscalía General de la República, y
está en el artículo 199 octis y nonis, y dice, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, Rebeca, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Esto hablando en relación a cuestiones de intimidad sexual. El 199 dice, se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen, aunque no corresponda a la persona que es señalada e identificada en los mismos. En caso de que estén diciendo que es una persona que no es, pero con su nombre y con todas sus características de datos personales. Ahora bien, esto en razón si son mayores de edad. Y la pregunta sería, ¿y si son menores de edad? Cuando son menores de edad, entonces podrían incurrir en el delito de corrupción de menores, Rebeca. Corrupción de menores y aún si nos vamos más allá, pornografía infantil, que son delitos gravísimos, Rebeca, que sí pueden llevar obviamente seguro a una medida preventiva como la prisión, Rebeca. Yo creo que, abogado, este tema va a dar para 2 programas. Le voy a decir por qué. Porque estamos viviendo en la era de la comunicación y entonces se está abusando, estamos viendo, y es apenas los que conocemos, pero seguro estamos que como estos temas que vamos a poner sobre la mesa, muchas familias ya han sido golpeadas, han sido lastimadas. Yo creo que mayor de 2 de las que yo he estado muy cercana han sufrido el dolor de saber que su hija, su nieta, su sobrina ha sido exhibida con un video íntimo de una actividad sexual con su pareja, y que el novio, en un arranque de celos porque terminaron, ha regado aquel contenido en grupos. En muchas familias ya han experimentado este dolor, esta vergüenza por parte de un mal uso, que ellos también desconocen que hay un delito o hay una sanción a ese joven o a esa jovencita, por si es el caso también de alguna joven que lo va a hacer por venganza para el novio. Bueno, ese caso está siendo muy, muy repetitivo. Cada vez mayor llega a sus oídos: mira, esto está pasando, mira, me pasó esto, mi sobrina, mi ahijada, mi nieta. Esas cosas los estamos escuchando, abogado, con frecuencia a las amas de casa. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a seguir hablando de este tema que desconocemos y que ahora nos vamos a educar profundamente. Estamos de regreso y estamos abordando un tema muy delicado, pero muy necesario en estos tiempos, donde familias, personas están siendo golpeadas, están siendo difamadas, las jóvenes están siendo violentadas en su intimidad. Estamos viendo casos que las redes sociales, que es lo de hoy, abogado, que la gente, por ejemplo, usted, una de las cosas que mientras usted hablaba y decía, no tienen derecho a, hoy hasta para ir a buscar una visa, van y te stalkean tus redes sociales porque se entiende que la vida de las personas están ahí. Por eso usted dijo algo tan importante, de mucho valor, es que aprendamos qué cosas vamos nosotros a publicar ahí, porque luego vamos a las redes sociales, ahí está qué libro me gusta a mí, qué película me gusta, todas las cosas que pueden usar ellos o estas personas de corazón malo, esas personas que luego quieren lastimar y quieren dañar a tantas personas. Yo quiero presentarles un caso aquí que anoche lo platicábamos con mi esposo, que hace unos meses atrás, como unos 8 meses, abogado, empieza a llegar a nuestro WhatsApp una foto de un sobrino nuestro
y entonces tenía ahí como aquellos de primera plana que salen, aquellas cosas feas, y entonces decía la foto, se busca violador de niñas, y era la foto de un sobrino, de un familiar nuestro, y esta foto empezó a llegar a tíos, a familiares, a contactos, y todos entramos en shock. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está? Y la tarea ahora buscar al sobrino, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Y cuando empezamos a ver qué es lo que pasa, por qué está llegando, me llegó a mis hermanos, le llegó a toda la gente, amigos, personas que no tenían ya nada que ver con siendo familias, personas que se creyeron esto, porque luego mi sobrino dijo que muchas personas le dieron la espalda, lo bloquearon por este evento, y entonces cuando nosotros lo encaramos, ¿qué pasó? Él nos hizo saber que hay unos grupos, abogados que se dicen ser financieras, microfinancieras, eso se da mucho en los pueblitos, estas instituciones donde te dan préstamos, y entonces le dan préstamo al campesino, le dan préstamo al ama de casa, y resulta que era un cobrador de esta empresa que, porque mi sobrino no les había quedado mal en un pago, ellos agarraron y usaron los datos y empezaron a mandar ese tipo de cosas, de contenido. Pero usted cree el grado más, yo pudiera decirle, asqueroso, la forma más vil de hacer un cobro, publicar y decir violador de niñas, porque cuando llegaba eso nosotros pensábamos que había sido una fuente fidedigna, que había sido, no sé, una orden de un juzgado, que había sido algo legal, que era un caso legal que mi sobrino se había metido y que había pasado pues semejante delito, y no era más que una estrategia, oiga eso, de un cobrador de una financiera. ¿Es eso un delito, abogado? ¿Es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Sí, está terrible. Son prácticas verdaderamente terribles que sí merecen ser sancionadas duramente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un tratado internacional en el cual México es parte, o más bien de esta declaración México también es parte y se suma a ella, en su artículo 12 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, Rebeca, en su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ya es lo que hemos venido estando, el abuso a disponer de la información. Antes decías, y creo que hay que remarcarlo, tener cuidado en los datos que nosotros mismos aportamos a terceros a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales, tener mucho cuidado. En algunos años se pensaba que el Estado iba a querer obtener esos datos de nosotros de alguna manera. Hoy vemos que nosotros estamos dando todos nuestros datos y con eso otras personas lo utilizan para dañarnos. En el caso específico que nos estás diciendo, yo sí consideraría personalmente que se trata de una extorsión, un delito de extorsión que es un delito gravísimo, y también obviamente daría pie a un delito de difamación. Habría que ver ahí el concurso de delitos para ver cuál o si todos pudieran converger. También da lugar a daño moral, Rebeca, por supuesto que sí. Estamos hablando de sentencias que pudieran representar millones de pesos, Rebeca. No estamos hablando de un daño moral de que te van a dar 10,000 pesos o 20,000 pesos. Estamos hablando de que pudieran ser un daño moral que podría representar el ataque a la vida personal, al libre desarrollo de la personalidad y obviamente al desarrollo profesional, porque ¿quién va a querer contratar a una persona que están diciendo que es un violador o ese tipo de datos, que además es falso, que aunque fuera cierto es un delito, pero además es falso? Y es importante saberlo. O sea, ese tipo de cobranzas son completamente ilegales, completamente fuera de la ley. Las instituciones de crédito financieras
no pueden hacer, que hagan uso de su derecho de cobranza correcto o que vayan por las autoridades judiciales y las instancias judiciales, pero no de esa manera las personas, Rebeca, y lamentablemente este tipo de cobranza lo usan las microfinancieras, Rebeca, aprovechándose de la ignorancia de la gente, aprovechándose de la necesidad de la gente. A mí me tocó atender un caso en alguna ocasión, Rebeca, en donde la persona debía 5,000 pesos. Entre 5 personas les dan créditos comunes, digamos, comunitarios, y entre 5 personas les dieron 5,000, y a través del tiempo le estaban cobrando más de 300,000 pesos, Rebeca, y le habían embargado la casa a una de ellas. Logramos ganar el asunto y recuperarle su casa, pero esto es una práctica constante. No voy a decir nombres de empresas, pero son muy conocidas, de esas que venden aparatos eléctricos, Rebeca, que son más agresivos, porque van a esos lugares a comprar pues, su refrigerador, su estufa, una moto, pero luego no saben que estas personas tienen políticas de cobranza totalmente salidas de derecho, y estas personas por desconocimiento no los denuncian. Y que abogado, yo aquí podría decir, ¿quién le dice al cobrador de una empresa de esa? ¿Quién le enseña? ¿Quién lo capacita para decir, vas a cobrar de esta manera, vas a intimidar al cliente, le vas a decir esto? Porque la vez pasada me buscaron, ahora sí, unas hermanas, por favor, hermana, ayúdenos que tenemos que pagar una licuadora. Fíjese, una licuadora, habían comprado una licuadora y solo porque no pagaron una letra de mensualidades de una licuadora, el cobrador le ha dicho a esta señora que si ella no pagaba o no se ponía al corriente a la voz de ya, le voy a publicar en las redes sociales y le voy a publicar, y imagínense una señora grande que desconoce esto, que ahora está de moda, porque está de moda que te cobren de esa manera, que agarren los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, las páginas estas de Facebook, como ya mencioné, para hablar y decir, y como nosotros ahora de este lado desconocemos la ley, pensamos, esa empresa sabe que tiene un derecho legal, porque si no, ¿cómo lo hace? O sea, abusa de que la ignorancia de los clientes, y entonces ahora nos juntamos hermanas, vamos a ayudar a la hermana, porque mira, pobrecita, a pagar esa licuadora porque la estaban intimidando de esta manera. Eso para mí es terrible, me llena de mucho coraje, de impotencia, y de por favor que usted nos eduque, que usted le hable a la sociedad que sí se puede uno defender, que puede uno acudir a alguna institución para poderle decir a esa empresa muy grande, muy chica, o sea, no es la forma correcta, estás violentando un derecho, me estás difamando, estás haciéndole saber a alguien. Antes no había eso, y quiero decirle, abogado, que los préstamos y las cuestiones a crédito han habido siempre, pero claro, antes no había esta forma tan horrible que existe hoy, para hacerle saber a una persona, oye, ponte al corriente en tu pago. Sí, Rebeca, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Es un principio constitucional, obviamente nadie puede ser aprisionado por deudas puramente civiles. A veces los amenazan con que se van a ir a la cárcel. Nadie puede ser aprisionado por deudas puramente civiles, nadie puede hacerse justicia por propia mano. Cuando se trata de financieras, Rebeca, y de cuestiones de cobranza y ese tipo, podemos presentar también una queja ante la Conducef. La Conducef está en donde está la Plaza Galerías, está la Comisión Nacional de Derechos de los Usuarios Financieros y Bancarios, y ahí se puede presentar una queja por este tipo de cobranzas tan agresivas, y sí van a sancionar a estas personas. Esto independientemente, Rebeca, que si están publicando imágenes y haciendo este tipo de cosas, se puede ir al INAIP Yucatán, que si podemos luego les pasamos la dirección. Pero también entender, Rebeca, que hay formas de cómo contrarrestar este tipo de publicaciones a través de los derechos ARCO, Rebeca. Esos derechos ARCO son muy importantes. Esos derechos ARCO nos permiten, están dentro de la Constitución, y también me gustaría verlo a través de la propia Constitución en su artículo 16. Y dice,
Su segundo párrafo dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que la ley fije, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, entre otras. ¿Cuáles son esos derechos ARCO, Rebeca? Ahora, ¿cómo contrarresto una publicación? La que decías de tu sobrino, ¿cómo contrarresto cuando ya me subieron? Hay un caso de, ¿cómo se llama este señor? Cotejo, en España. Dijeron que era un deudor y todo, y él empezó a pelear por esos derechos y obviamente se hizo famoso. ¿Cómo? Mario Costeja González. Mario Costeja en 1998. Y bueno, pues peleó esto y se hizo más famoso. Él lo que quería era que le quitaran ya ese mote de que era un deudor. Ahora bien, ¿en qué consisten estos derechos ARCO? Así son estipulados. En el tener acceso a esos datos personales, o sea, es decir, si me publicaron en Facebook, quiero ver qué publicaron. Tengo derecho a tener acceso, pero es que no es tu cuenta. Tú no puedes entrar porque es una cuenta privada, es un grupo privado. Yo tengo derecho a acceder a esos datos, a obligar a la red social, porque también tenemos que entender que la red social también es obligado solidario, es responsable solidario de los daños causados por la publicación. Eso es muy importante. Ahora bien, el derecho de rectificación, o sea, es decir, el titular tendrá derecho a solicitar la rectificación o corrección de sus datos personales cuando resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Tengo un caso, Rebeca, en el que una cliente el SAT le puso un RFC incorrecto. Por ejemplo, aquí pues podría ser a través de este derecho de rectificación, derecho de cancelación, que creo que es donde está ahorita por el tema que estamos tratando, muy importante. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en posesión y dejen ser tratados por este último. Este derecho de cancelación es un derecho llamado derecho al olvido. Tiene que borrarse de toda red social y de todo lugar en donde se encuentra esa imagen, esa publicación. El derecho de oposición. Nosotros tenemos derecho a oponernos al tratamiento de nuestros datos personales o exigir que cese ese tipo de publicaciones para todo este tipo de cuestiones y de violaciones, Rebeca. Para mí es muy interesante que conozcamos las leyes, que nos eduquemos en este tema, porque esto es lo de hoy, redes sociales. Pero nosotros no sabemos conducirnos en ellas y desconocemos a qué sí tenemos derecho, qué es lo que nos favorece la ley, y entonces dejamos que otras personas vivales sí agarren y nos difamen y hagan mal uso de nuestro nombre, y ellos sí hagan mal uso de sus redes sociales, y nosotros nos quedemos callados cuando tendríamos que levantar nuestra voz y decir: está mal lo que estás haciendo. La ley, o sea, ya me eduqué en esto. Yo, volviendo a tocar el tema de los jóvenes, yo estaba viendo que cuántos jóvenes hay ahora que necesitan abogado de un pequeño préstamo, 5,000, 6,000 pesos en estos grupos. Se ve mucho esto en los pueblos. ¿Y cómo es posible que la misma financiera pueda agarrar con todo conocimiento de causa y poderle decir si así fuera? Porque mi hermano me decía anoche: mira, acá se dice que las mismas financieras, cuando va un campesino, cuando va una ama de casa, una señora ya mayor, a hacer estos pequeños préstamos, ellos mismos les piden su celular y ellos mismos jalan todos sus contactos, y muchas veces se dice, como dice mi hermano, que ellos mismos les hacen saber a ellos: he jalado tus contactos, porque si no me pagas, o sea, yo voy a denunciar. Fíjese, según ellos van a denunciar,
y lo que están haciendo es un delito con eso, con esa denuncia. Así fuera que esas empresas, con todo el conocimiento es un delito agarrar mi teléfono y jalar todos mis contactos para luego, si no puedo pagar, mandarle a todos mis contactos y hacerles saber que esa abuelita, que ese joven o que esa muchachita no ha pagado. Muy triste, y es lo que estamos viviendo hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos pronto. Estamos de regreso y estamos profundizando este tema. Ya estamos ya en la recta final de este programa, y cuando son temas muy interesantes, edificantes, mire, se nos va el tiempo muy rápido. Por eso yo decía al abogado que este tema va a dar para otro programa, porque hay mucha información que nosotros desconocemos, Fer. Sí. Desconocemos como madre, cómo le vamos a decir a una niña, por ejemplo, lo hemos hablado aquí, abogado, en Escuela para Padres, a una niña que le confía su sexualidad al noviecito, que desafortunadamente hoy se está dando esa relación a muy corta edad, y un muchacho inmaduro, un muchacho luego que termina, él ha grabado y ha quedado allá un video y ha lastimado y ha dañado la imagen de una jovencita. ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se le dice? Por eso queremos traer estos temas, abogado, para que poder concientizar a la mamá, poder a ese joven, como en el caso, yo a raíz de esta experiencia que tuvimos con este familiar, veo que hay muchos jóvenes, 18 años, 19 años, desconocen las leyes. Mire, si la mayoría de los mexicanos hacemos como decimos los cristianos, desconocemos la Constitución del cielo, imagínense la Constitución de mi país. Gracias, abogado, porque me ha regalado allá esa Constitución para yo poder aprender y defenderme. Y quiero decirles algo, que es importante saber ¿qué es lo que la ley dice? ¿A qué tengo derecho yo? Porque cuando nos presentamos casos como lo que viene nada más es impotencia. Sí. No puedo hacer nada. Pensamos que ellos tienen la ley a su favor y que yo no puedo hacer nada. Por eso es importante que usted hoy nos aporte con todo su conocimiento, abogado. Así es, Rebeca. Yo creo que es importante, por ejemplo, en referencia a lo que estabas diciendo de las cobranzas, de utilizar nuestros datos personales para eso, la Profeco ha emitido diversos comunicados sobre eso, y está prohibido dirigirse a personas distintas al cliente, obligado, solidario o aval, menos que fueran menores de edad, personas con discapacidad, adultos. No puede hacerse eso. Establecer contacto en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado a la entidad comercial, enviar comunicaciones a terceros con excepción de los deudores solidarios, realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 22 horas y 6:59. No deben haber llamadas telefónicas de 10 de la noche a 7 de la mañana. Hacer uso del lenguaje ofensivo, obsceno, palabras altisonantes, acosar, amedrentar, intimidar, amenazar, establecer comunicación con el cliente, enviar correspondiente al cliente con leyendas exteriores o a la vista que mencionen en el comunicado se trata de una cobranza, emplear medios masivos de comunicación o difusión con el propósito de hacer pública la deuda del cliente, lo que tú decías, recibir por cualquier medio y manera el pago de una deuda, es decir, todos estos principios están protegidos, y cualquiera que esté sufriendo ese tipo de abusos en la cobranza pueden hablar telefónicamente, ni siquiera tendrían que ir, que hablen telefónicamente a la Profeco, presenten su queja contra esa casa comercializadora o lo que tenga, o la persona que les esté ejerciendo ese tipo de cobranzas, y en 48 horas, Rebeca. Por eso hablábamos siempre, no siempre la ley o las autoridades van a ser tardadas. O sea, hay muchos elementos y medios que tenemos para defendernos, y este es uno. 48 horas tendrán que esa institución, ese centro comercial, tener que informar a la Profeco, y son multas muy, muy fuertes, Rebeca. Son multas fuertes. Pues qué bueno, abogado, saber esto, porque vuelvo a repetir
que hemos sido abusados, hemos sido violentados ya por mucho tiempo y nadie ha hecho nada. Y qué bueno saber, abogado, que cuando nos mandan un mensaje de ese tipo, poderles nosotros contestar, mira, esto es lo que dice la ley, y si me vuelve a llegar otro mensaje con esta agresividad, cobrando de esta manera o amenazando o intimidando, voy a acudir a mi abogado y que la Así gente es. sepa que nosotros sabemos, mi hermano, ahora que hablábamos de lo importante que es conocer la ley, Fer, mi hermano me decía, ¿sabes que nuestros antepasados, los abuelos, los tatarabuelos, lo primero que se aprendían era la Constitución? Por eso ellos podían defender. Por ejemplo, yo me acordaba, ahora le decía a mi hermano, quiero que me vuelvas a recordar aquel caso, porque nosotros, abogados, nos criamos en una ranchería. Y mi esposo me preguntaba, ¿por qué entraba los soldados? En aquel entonces nosotros le llamábamos los soldados, el camión de los soldados. Por ahí esporádicamente entraba a esa ranchería camiones de soldados, porque en aquel entonces cualquiera portaba armas y ese tipo de cosas. Sí. Y hacían como estas redadas, como nosotros le decimos. Y entonces allá, yo tengo muy vago el recuerdo, pero recuerdo la historia de mi papá. Él recuerdo que él iba en el caballo y llevaba un arma. Entonces él ve venir el camión de los soldados y entonces él sabe que le van a pedir, lo van a, ¿cómo se le llama? A catear, a revisar, le van a pedir. Sí. Y entonces mi papá dice, o sea, no puedo tirar el arma, pero entonces él desvía el camino y entra al camino federal o al camino real, como le llamábamos, para entrar a una propiedad. Pero mientras mi papá se va conduciendo, la historia o lo que cuenta es que ellos le van diciendo que se pare, que mi papá se detenga. Claro. Pero mi papá quería asegurar entrar allá. Y entonces fíjese, como mi papá no obedece, ellos le han disparado y han matado el caballo donde mi papá iba. Oiga esto. Y entonces mi abuelo, ahora le decía a mi hermano, recuérdame la historia. Yo sabía que mi papá había salido airoso y le dice, ¿por qué nuestro padre no buscó un abogado? El abuelo, que se sabía la mayor parte de la Constitución, hizo un escrito y se apoyó en la Constitución y fue a presentar el escrito y le han devuelto a mi papá el caballo, lo que no recuerdo, o 3 veces o no sé qué decía la ley, pero le devolvieron en dinero, le pagaron a mi papá el caballo, ellos, porque han de haber dicho, este campesino, este ranchero, no sabe nada, y por eso, dice mi hermano, por eso ellos, nuestros abuelos se sabían la Constitución. Excelente. Y yo le hablaba y le dije, el abogado me ha regalado, sí. y ese mi hermano siempre tiene un dicho y dice, yo no estudié leyes, pero qué bonito me defiendo. Pues yo le dije, ahora yo también no estudié leyes, pero me voy a defender bien bonito porque me voy a aprender la Constitución. Así es, Rebeca. Sí, por eso yo creo que es muy importante como conocer de todos estos temas, ¿no? Porque igual creo que muchas veces otro de los problemas, como hablábamos hace un momento en el corte, otro de los problemas por los que siguen sucediendo estas cosas es porque las personas que cometen estos abusos, estas violaciones, ya sean las empresas o las personas, piensan que nosotros no conocemos, entonces se aprovechan de esa ignorancia, se aprovechan de esa falta de conocimiento y ahí es en donde entran. Y también es importante que si nos sucede alguna violación, algún derecho, que vayamos y nos pongamos firme, como hace un momento usted comentaba, que es importante que nos paremos enfrente de la situación y hagamos algo, porque a veces pensamos, yo no lo voy a hacer, muchas veces también por vergüenza, ¿no? Regresando al tema de las muchachas que confían, o incluso los hombres que confían como en esas parejas de adolescencia, o incluso ya grandes también, y pues luego por un momento de ira o de odio, pues se desquitan mandando las fotos y publicándolas, ¿no? Y como en el caso que hablamos igual de Olimpia, que ella fue una persona que dijo, bueno, pues lamentablemente se van a publicar mis fotos, ya se publicaron, pues mejor voy y hago algo para que ya no le suceda a otras personas más, ¿no? Entonces, pues sí es importante conocer sobre esto para
pues dejar de tenerle miedo a este tipo de cuestiones y pararnos enfrente y hacer algo al respecto. Claro que sí. Hay una pregunta que nos va a quedar pendiente, por eso yo decía que este programa va a dar para otro, porque mire, hay una pregunta hablando de las redes sociales, nos va a quedar ahí sin responder por el tiempo, pero es ¿quién puede disponer de las redes sociales de alguien que ya falleció? Y yo voy a decir aquí que apenas a mí estoy entendiendo, abogado, que yo creía que cuando alguien moría, Facebook daba por cancelado y en automático aquella cuenta se eliminaba, o sea que Facebook cerraba aquella cuenta y resulta, eso era lo que yo entendía. ¿Cuántas personas como yo están pensando eso que yo pensaba? Yo decía, con razón, por eso fulana denunció, porque ponen allá y dicen y ponen el lacito y entonces yo digo, es que la esposa está diciéndole a Facebook que el esposo ya murió, y yo le hablaba con mi esposo y le digo, porque es que si yo muero y tú no tienes mi contraseña, ¿quién va a poder entrar y cerrar esa cuenta? Sí. Anoche lo hablábamos porque le digo, apenas me estoy dando cuenta que Facebook no elimina y no cierra una cuenta, que lo tiene que hacer alguien, y yo daba por hecho, o sea, ya has muerto, o sea, Facebook va y elimina esa cuenta, y ahora resulta que no. ¿Y cuántas personas pueden estar dándole mal uso a una cuenta? Sí, Rebeca, yo creo que eso, pues sí, como tú dices, vamos a verlo la próxima ocasión, pero estás tocando un tema que ha sido objeto de un amparo en revisión, el 341 del 2022, sobre el derecho al olvido, y es un caso muy interesante, llegó a la Corte, a la Suprema Corte, lo que tú estás mencionando ahorita. Y obviamente es un pronunciamiento, los datos personales persisten después de la muerte, y qué hacer con esos datos personales, y es todo un tema bastante interesante. Lo que podemos anticipar es que efectivamente no puede borrarse, no puede eliminarse, porque son datos que persisten, y por el derecho a la sociedad a estar informados, precisamente para ser una sociedad democrática. Y otro tema, abogado, que me gustaría que abordáramos, que también lo estamos viendo ahora en la época de redes sociales, cuánta gente denuncia y empieza a decir, y hay alguien que ha usado una fotografía para hacer otra página de Facebook y va a usar mi nombre, no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí, por ejemplo, quiero decirles que yo hace muchos años, yo admiro mucho a un hombre de Dios, a un teólogo, yo lo tengo como uno de mis mentores, como referente, y entonces no me explico, por eso a veces le digo, estas cosas dan miedo, entonces no me explico cómo alguien que digo yo que a lo mejor me espiaba, porque puede haber espionaje, no sé. Sí. Resulta que yo seguía y todo su contenido y todo de este hombre, de este teólogo, y entonces un día me llega y me dice que me ha escrito esta persona, y yo muy ingenua le digo a mi hijo, mira el teólogo tal y este hombre que me ha pedido en Facebook, pero yo creo que es de su Facebook personal, no puede ser, mamá, me dice mi hijo. Le digo, sí, pero haga de cuenta, cuando me llegó eso y yo le di a aceptar, cuando mi hijo me dijo, no le des a aceptar, yo ya le había dado a aceptar, porque era esa celebridad, era ese hombre que yo admiro. Claro. Pero ¿sabe qué hizo? Inmediatamente me escribe en Messenger y me dice que quiere, qué necesidad tengo espiritual, claro, para que él ore por mí. Le digo a mi hijo, además, hijo, me escribió. Entonces mi hijo va y él más entendido, y entonces empieza a ver y me dijo, mamá, esto no es real, esta es una cuenta, alguien usó esa foto y alguien, eso sí, Facebook se va a dar cuenta si lo reportas y va, eso también es un delito. Sí, claro, suplantación de identidad, Rebeca. Y yo creo que sí, también es un tema muy importante, sucede en solicitud de créditos, de tarjetas de crédito, para cancelación de hipotecas, en fin, es algo
actualmente muy, muy común, Rebeca. Y entonces, mire, este tema, esta parte de este contenido, lo vamos a ir desarrollando la próxima semana más a profundidad, porque es necesario que la sociedad se eduque en este tema, sepa cuánta gente puede usar su fotografía, abrir una cuenta de Facebook falsa, hacerse pasar por Rebecca Chan, y no, yo por eso soy abogado muy juiciosa para hacer. Ahora, por ejemplo, mi hijo, una amiga que tengo, me dice, abre una fanpage con tu nombre, pero es que yo ya tengo una, pero es que abre otra. Le digo, es que yo la verdad, a esas como la tecnología no es lo mío, pero ¿por qué voy a tener dos? Porque a mí no me gusta eso, porque yo le tengo, por la verdad, a lo desconocido, un poquito de miedo, así arriesgarme a esas cosas por todo lo que estamos siguiendo. Claro. Por todo lo que estamos, por el mal uso, porque alguien puede venir, porque alguien puede invadir mi privacidad, puede venir y no sé, la verdad que voy por ahí como que muy despacio con este tipo de cosas. Pero vamos a dejar este contenido para desarrollarlo más a profundidad y traer ejemplos de cuánta gente está siendo y ha sido dañada también por este robo de identidad o por quedarse manejando una cuenta de alguien que ya falleció. Fer, muchísimas gracias. ¿Con qué te despides de la audiencia? Pues agradezco mucho estar acá. Creo que este es un tema muy relevante, muy actual. Y pues nada más que cuidemos, que subimos, cuidemos pues la información que brindamos de internet, porque una vez que ponemos algo en internet se vuelve parte del internet y lamentablemente ya no tenemos control con esta información. Entonces tengamos cuidado, escuchemos, aprendamos, investiguemos para que si nos llega a suceder algo, independientemente de que cuidemos la información que subamos, pues sepamos de qué manera actuar y hagamos algo al respecto para que estas tipo de violaciones puedan ir cesando. ¿Abogado? Sí, pues bueno, pedirles a todos que tengamos mucho cuidado con las redes sociales, como ya apuntó Fer. Es muy importante verificar los datos que estamos subiendo, Rebeca, porque subimos fotos de nuestros hijos, de nosotros, fechas de nacimiento, lugar, domicilios, y hacemos público lo privado. Y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de datos personales. En Estados Unidos, pues ya mandaron a llamar a Mark Zuckerberg del Senado para precisamente plantear qué va a hacer o cómo cuidar el tema del tratamiento de esos datos personales, que ya se volvió una base de datos gigantesca. Tengan cuidado, por favor, auditorio, y tengamos cuidado todos con lo que compartimos en las redes, en los WhatsApps. Todo lo que compartimos, como decía Fernanda, deja una huella imborrable, aunque tú borres un WhatsApp, ese WhatsApp puede ser rastreable, aunque tú borres una publicación, esa publicación ya queda ahí para siempre, y pues tengan cuidado y nos despedimos, que tengan un excelente día. Gracias a ustedes igual por sintonizarnos, que Dios les bendiga, que Dios les sorprenda hoy con ese anhelo de su corazón, y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.